Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy les traemos una noticia de suma importancia que nos llena de preocupación. El sudeste de Europa está enfrentando una situación verdaderamente devastadora debido a catastróficas inundaciones que han causado numerosas víctimas y enormes daños en varios países. Pero antes de continuar, permítanme invitarlos cordialmente a suscribirse a Global News Hub para mantenerse informados sobre noticias de alcance global y así estar al tanto de eventos como este. Comencemos con Grecia, un país que ya había sufrido devastadores incendios forestales en las últimas semanas y que ahora se enfrenta a lluvias torrenciales e inundaciones sin precedentes. Las cifras hablan por sí solas, entre 600 y 800 milímetros de lluvia en tan solo 24 horas, un fenómeno inusual que no se había visto en décadas, según el meteorólogo Dimitris Yakopoulos. Lamentablemente, este desastre ha cobrado ya 2 vidas, y al menos 4 personas se encuentran desaparecidas en la región de Magnesia, situada a unos 330 kilómetros al norte de Atenas. La ciudad portuaria de Boulis, en el epicentro de la tragedia, se encuentra parcialmente a oscuras y sin suministro de agua debido a las inundaciones. Los daños a viviendas, carreteras e infraestructuras son considerables. La tormenta bautizada como Daniel ha dejado un saldo de al menos una persona fallecida y otra desaparecida en esta ciudad, lo que ha llevado a las autoridades a ordenar la evacuación de vehículos en Boulis y en otras 2 localidades afectadas. La situación en Grecia se agrava aún más debido a las lluvias torrenciales que provocan graves inundaciones en varias regiones, sumándose a la tragedia de los incendios forestales que han arrasado bosques y zonas de cultivo en el país en las últimas semanas. En Bulgaria, la situación no es menos preocupante. Hoy se ha confirmado la localización de un tercer cuerpo sin vida en la localidad de Tsarevo, en la costa del Mar Negro, una de las zonas más afectadas por las trombas de agua que arrasaron con todo a su paso. La magnitud de la catástrofe ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en la región. La mayoría de los ríos en esta zona se desbordaron, causando la destrucción de varios puentes y graves problemas de tráfico. El primer ministro búlgaro ha afirmado que es el peor desastre natural que el país ha enfrentado en su historia. En algunas áreas, se registraron niveles de lluvia de hasta 300 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas, lo que ha hecho que los equipos de emergencia trabajen incansablemente para despejar las carreteras y ayudar a las personas afectadas. Aproximadamente 4.000 personas se han visto afectadas por esta catástrofe en todo el tramo meridional de la costa búlgara del Mar Negro. Por último, en Turquía, la situación es igualmente alarmante. Se han reportado al menos 6 personas fallecidas y 2 desaparecidas debido a las riadas que han afectado especialmente a Estambul y a la zona fronteriza con Bulgaria. Además, unas 30 personas resultaron heridas como consecuencia de las inundaciones en todo el país. La responsable del servicio de aguas de Estambul, Begum Selikdelen, informó que la lluvia se concentró especialmente en la parte norte del país, entre Kaklareli, cerca de la frontera con Bulgaria, y Estambul. Estas lluvias, aunque devastadoras, podrían ayudar a paliar la crisis de suministro de agua que Estambul estaba viviendo debido a la sequía. En Kaklareli, en el extremo noroeste de Turquía, se ha confirmado el hallazgo de 2 cadáveres hoy, sumándose a los 2 encontrados ayer, todos pertenecientes a un grupo de 12 personas que quedaron atrapadas en un hotel y fueron arrastradas por la riada. Por desgracia, otras 2 personas de ese mismo grupo continúan desaparecidas. Esta situación es verdaderamente desgarradora, y los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para ayudar a las víctimas y mitigar los daños causados por estas inundaciones devastadoras. Les pedimos que estén atentos a las actualizaciones sobre esta tragedia y consideren brindar ayuda si están en posición de hacerlo. En momentos como este, la solidaridad es más importante que nunca. Gracias por estar con nosotros y manténganse informados a través de Global News Hub para seguir de cerca esta crisis en el sudeste de Europa.